Durante la elegante cena donde anunciaban el compromiso de mi hermana, quedó evidente que yo no existía para ellos, no había tarjeta con mi nombre ni un asiento reservado. Ella se mofó al verme llegar. Yo guardé mi dignidad en silencio, apartado en la barra, hasta que intentaron responsabilizarme del enorme gasto. Mi novia se adelantó y cortó el abuso con una frase que congeló la mesa entera: pídele el dinero a quien sí consideraron parte del evento, la novia. Nunca imaginé ser el tipo de hombre que termina sorprendido por su propia familia, aunque si soy sincero, mirando hacia atrás, quizá debí haberlo previsto. Me llamo Connor, tengo 28 años y trabajo en el sector tecnológico. Nada extraordinario, pero lo suficiente para cubrir mis gastos y salir a cenar con mi novia sin tener que revisar compulsivamente la aplicación del banco antes de pedir el postre. Durante toda mi vida fui el sencillo, como solía decir mi madre. El hijo que nunca daba problemas, que no exigía nada, que no requería rescates emocionales ni favores especiales. Por años pensé que eso era un elogio, hasta que entendí que, en realidad, significaba algo mucho más incómodo, el que es fácil de ignorar. Mi hermana Brooke, 2 años menor, siempre ocupó el rol opuesto. Rubia, ruidosa, convencida de que el mundo giraba alrededor de sus publicaciones. Su fama en Instagram se debía básicamente a no hacer gran cosa, pero aún así cada reunión familiar acababa girando en torno a ella, sus colaboraciones con marcas o los avances de su relación con Mason, su novio convertido en prometido. Sí, una pareja en terapia incluso antes del matrimonio, señales rojas por todas partes, pero decirle algo a mis padres era perder el tiempo. La trataban como si fuera una celebridad. Cualquier cosa que tocara parecía digna de enmarcarla y colgarla en la nevera. Yo, mientras tanto, podía conseguir un ascenso y mi madre apenas recordaba a qué me dedicaba, preguntando si tal fin estaba creciendo en ese trabajo de aplicaciones o algo así. A pesar de todo, nunca rompí la relación. Asistió a los cumpleaños, a las fiestas importantes, a las cenas donde Brooke monopoliza la conversación mientras yo simplemente espero a que llegue el postre. No la odio, solo no confío en ella. Y eso marca una diferencia. Mi hermana es del tipo de personas que te entrega un regalo con una mano y con la otra sostiene el teléfono grabando para subir tu reacción a TikTok. En su vida, incluso la familia es parte del espectáculo. Hace unos meses anunció su compromiso con Mason desde Napa, en un viaje de catas de vino que documentó sin parar en sus historias. Yo me enteré por un mensaje grupal que venía acompañado de emojis de champán, un boomerang del anillo y el texto: por fin lo hizo. ¡Wife vives! ¡Brooke y Mason forever! Al día siguiente, mi madre me escribió sin preguntarme, solo afirmando: ¿estás feliz por tu hermana? Respondí que sí. Puse me gusta en la foto y confirmé mi asistencia a la cena de compromiso, aun sabiendo que sería un evento excesivo con discursos forzados y decoraciones pretenciosas. Mi novia, Lauren, fue quien me convenció de ir. Ella ve cosas que a veces yo no quiero admitir. Será solo una noche, me dijo mientras nos cepillábamos los dientes. Apareces, sonríes para las fotos y después nos escapamos a tomar helado. Ese es su estilo, tranquila, amable, siempre encontrándole el punto manejable incluso a las situaciones más absurdas de mi familia. La cena se realizó en la terraza de un sitio de moda en el centro, luces colgantes, cócteles de $25 con pétalos encima y música ambiental que pretendía ser elegante. Era exactamente el tipo de lugar que Brooke habría guardado como referencia meses antes para lograr la estética perfecta. Llegamos 5 minutos temprano, porque Lauren es así. Apenas cruzamos la puerta, sentí ese cambio en el ambiente, como cuando entras en una fiesta y percibes que tu presencia no estaba contemplada. Al fondo había una mesa larguísima, vestida con velas, manteles blancos y tarjetas doradas con los nombres escritos con la caligrafía exagerada de Brooke. Reconocí a mis padres, a tío Patrick, a tía Claire, y varias personas del lado de Mason. Revisé una vez, otra, nada. Ni mi nombre ni el de Lauren. Ella, con su voz suave, preguntó si quizá no lo habíamos visto bien. Yo fingí calma, pero sabía exactamente lo que significaba. El hermano tranquilo creando drama por un lugar en la mesa. Tragué saliva y miré alrededor justo cuando vi a Brooke acercarse, tomada del brazo de Mason, sosteniendo una copa rosada que hacía juego con su vestido brillante. Connor dijo como si fuera una sorpresa encontrarme ahí. Se rió. Pensé que al final no vendrías. Forcé una sonrisa. ¿Por qué no vendría? Encogiéndose de hombros, contestó. Siempre estás ocupado con tu trabajito de computadoras, y tampoco eres muy de cenas, ya sabes. Luego saludó a Lauren con ese abrazo falso en el que nadie quiere arruinar su maquillaje. «Qué linda estás», Zara le dijo confundiéndola con la marca del vestido. Lauren solo agradeció, imperturbable. Entonces Brooke señaló el área del bar. Ahí hay mesas libres. Son más informales, pero pueden quedarse ahí.
La cena empieza pronto. Y se fue. Como si no acabara de informarnos que no había lugar para nosotros en su propia comida de compromiso. Nos dirigimos al bar, a unas mesas altas que parecían puestas para invitados accidentales. Me senté sintiéndome fuera de lugar incluso con mi blazer. Lauren no dijo nada, solo apoyó su mano en mi pierna, recordándome sin palabras que ella también lo había notado, la indiferencia, el desprecio. Me repetí que no importaba, que yo no estaba allí para recibir aplausos. Quería apoyar a mi hermana, aunque ella pareciera no tener ningún interés en incluirme. Al comenzar los discursos en la mesa principal, quedamos relegados como meros espectadores. Mi padre brindó con lágrimas, mi madre sonreía como si hubiera criado a una reina, y Brooke posaba como si estuviera siendo coronada. Algunos invitados nos miraban de reojo, confundidos, como si intentaran descifrar por qué dos desconocidos observaban desde un rincón. La comida pasó entre bandejas de tapas demasiado caras y postres servidos sobre losas de piedra. A nosotros nos llevaron restos fríos, entregados por un camarero que susurró un disculpado "lo siento por la demora", tratándonos como personal de apoyo más que como familia. Yo esperaba, tal vez ingenuamente, que Brooke se acercara a darnos alguna explicación o disculpa, pero no ocurrió. Ni una vez. Entonces llegó el momento final, la cuenta. Un camarero con delantal negro se acercó a nuestra mesa y dejó frente a mí una carpeta de cuero. «Señor, el total», dijo con naturalidad. Parpadeé, confundido. Él vaciló antes de explicar. «La anfitriona me indicó que usted se encargaría». Antes de que pudiera responder, Lauren intervino con una sonrisa afilada. «Ni siquiera estamos en la lista de invitados. Intente con la novia». El camarero entendió al instante. Asintió y se retiró, dejándome con la mano suspendida donde había estado la cuenta, sin saber si reírme o enfadarme. Miré a Lauren, y ella sostuvo mi mirada como diciendo, «¿Lo viste? ¿Lo viviste? No estás imaginando nada». Ella solo arqueó las cejas y dio otro sorbo a su bebida, como si mis palabras no hubieran tenido ningún peso. Y fue justo ahí, en ese gesto tan simple, cuando algo en mi interior se quebró de manera silenciosa pero definitiva. En realidad, nunca se trató del dinero. No era eso lo que me dolía. Era la sensación de ser un espectador dentro de un grupo donde, en teoría, debía sentirme visto. Era darme cuenta de que me usaban como adorno en celebraciones donde apenas encajaba. Era comprender que, a veces, la familia deja de ser un refugio y se convierte en un escenario donde uno está obligado a aplaudir aunque no tenga un lugar real. No confronté a Brooke esa noche. Me limité a observar, a callar, a dejar que todo continuara como si nada. Pero, por dentro, algo había comenzado a moverse. Tal vez podría decirse que, en ese instante, el verdadero deseo de vengarme empezó a tomar forma. Cuando desperté a la mañana siguiente, ese vacío que se instala después de fingir durante horas que nada te afecta seguía atrapado en el pecho. Lauren y yo habíamos salido a comer panqueques después de la cena, como una especie de resistencia tranquila frente a una noche que nos dejó a ambos sintiéndonos como extras en una película ajena. Ella no dijo mucho al principio, simplemente mantenía su mano sobre la mía mientras yo empujaba la comida por el plato sin demasiado ánimo. Pero, en algún punto, entre mi segunda taza de café y el sonido del jarabe cayendo sobre la masa, ella decidió romper el silencio. «Sabes que esto no es normal, ¿verdad?», dijo. Levanté la mirada, confundido. «¿Qué cosa no es normal?». «La forma en que te tratan», respondió, con esa serenidad que siempre la caracteriza. Quise protestar. Quise inventar alguna excusa, que las familias son complejas, que Brooke a veces exagera, que no era personal, que a mí no me afectaba. Pero las palabras no salieron porque, por primera vez, no tenía cómo engañarme. Si me importaba. Si era personal. Y, muy en el fondo, sabía desde hacía años que dentro de mi familia siempre ocuparía un lugar fácil de olvidar, un espacio que se podía rellenar o ignorar según la ocasión. Ese día ignoré todos los mensajes. En el chat familiar había un par de fotos de la cena, comentarios exagerados y, por supuesto, un vídeo de Brooke y Mason besándose mientras los demás aplaudían como si presenciaran un evento histórico. Lo miré una vez, cerré la aplicación y desactivé las notificaciones. Me gustaría decir que ese fue el momento decisivo, que me alejé de inmediato y seguí con mi vida. Pero la realidad es más lenta y torpe que las historias. No rompes con tu familia de un día para otro. Intentas creer que algo cambiará. Te convences de que quizá la próxima vez será diferente. Y, tarde o temprano, descubres que estabas equivocado. Las semanas pasaron, y todo giraba alrededor del compromiso. Brooke envió tarjetas de reserva a la fecha con estética de portada de revista, ella y Mason tomados de la mano junto a un océano brillando al atardecer, todo sonrisas exageradas. La mía llegó 2 semanas tarde, doblada en una esquina como si hubiera sido arrastrada por media ciudad.
Ni siquiera tenía mi nombre, apenas un connor y acompañante escrito a mano a toda prisa. Cuando pregunté a mi madre, soltó una risa que para ella era trivial. «Ay, cariño, ya conoces a Brooke». Seguramente mezcló los sobres. «No lo tomes tan a pecho. Sensible». Esa palabra parecía seguirme como una sombra. Brooke podía armar escándalos en restaurantes, manipular a mis padres para que le pagaran 6 meses de alquiler y publicar frases pasivo-agresivas sobre alejarse de la gente tóxica, cuando alguien la contradecía, pero yo era el sensible. Empecé a tomar distancia. Contestaba solo lo necesario. Mandé un regalo cuando mi padre cumplió 60. Asistí al recital de piano de mi sobrina porque se lo prometí. Pero dejé de esforzarme por pertenecer. Me cansé de pedir un lugar en una mesa donde solo me consideraban la silla de repuesto. Lauren, para su mérito, nunca me presionó. Observaba cómo tensaba la mandíbula en las llamadas incómodas. Observaba cómo mi expresión cambiaba cada vez que mi madre elogiaba los logros de Brooke mientras reducía mi trabajo a cosas de tecnología. Observaba cómo retrocedía poco a poco sin hacer ruido. Ella sabía que aún no estaba listo para admitir lo que realmente sentía. Y luego llegó la despedida de soltera. Brooke insistió en hacerla moderna, lo que básicamente significaba arrastrar a los hombres para que aparecieran en fotos y durante la apertura de regalos. Lauren recibió una invitación elaborada, enviada en una caja con papel dorado y una vela temática del grupo de la novia. La mía, nuevamente, llegó en forma de mensaje improvisado. «Si quieres venir, puedes. Trae algo lindo de la lista». No quería ir. Lauren lo sabía. Pero me animó con suavidad. «Te sentirás mejor si actúas con madurez, aunque sea por última vez». Así que fuimos. El evento se realizó en un viñedo con el que Brooke había hecho una colaboración. Le ofrecían un descuento a cambio de que publicara fotos. Había carteles con hashtags como almohadilla con Mason para siempre, estaciones de Polaroid y una sección para dejar mensajes en tarjetas. Todo tenía más sabor a publicidad que a celebración familiar. Me mantuve al margen, bebiendo una sangría mediocre y fingiendo interés en las conversaciones con los amigos de Mason. Lauren fue absorbida en un juego de trivia para el equipo de la novia, mientras yo observaba desde la distancia cómo Brooke abría los regalos con la teatralidad de alguien haciendo vídeos de unboxing. Y entonces lo escuché. No estaba intentando espiar, simplemente, la voz de Brooke siempre se eleva cuando quiere impresionar. Hablaba con una de sus damas de honor, riéndose sin filtro entre bolsas de regalos. «Connor es tan raro», decía. «Es como un personaje secundario en su propia vida. Ni siquiera pensé que volvería a aparecer. Seguro Lauren lo arrastró para que viniera». La otra chica soltó una risita. «A mí me parece lindo». «¿Lindo tranquilo?» Brooke soltó un bufido. «Por favor. Es una versión económica de Mason». Me quedé helado. Un nudo se me formó en el pecho tan fuerte que tuve que dejar el vaso en la mesa antes de que se me cayera. Lauren volvió pocos minutos después, con las mejillas encendidas por las risas del juego, pero su sonrisa desapareció en cuanto vio mi cara. «¿Qué pasó?» «Nada», respondí. «Vámonos». No expliqué nada en el coche. Necesitaba espacio para ordenar una mezcla de enojo y vergüenza, no solo hacia Brooke, sino hacia mí mismo. ¿Cómo permití que me lo hicieran otra vez? ¿Por qué seguía ofreciéndoles la oportunidad de minimizarme? Esa noche, finalmente, le conté a Lauren todo. Cada comentario que había ocultado, cada gesto que había dejado pasar, cada vez que fingí ser el hermano fácil para no parecer demasiado emocional. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo exactamente lo que yo no me había atrevido a pensar. «No tienes que seguir permitiendo que te hieran solo porque comparten el apellido». Dormí poco. Había demasiadas cosas moviéndose dentro de mí. Algo viejo, algo que arrastraba desde la infancia, empezaba a desmoronarse. Ya no sentía solo rabia. Sentía que había llegado a mi límite. Y, aún así, la vida todavía tenía reservado un último empujón. El fin de semana siguiente recibí una llamada de mi madre. No era raro que lo hiciera, pero esta vez hubo algo distinto desde el primer hola. Su tono tenía una fragilidad incómoda, como si caminara sobre una cuerda floja y pensara cada palabra antes de dejarla salir. Me quedé en silencio un instante, anticipando que venía algún tipo de favor disfrazado de petición inocente. «Cariño», comenzó, con esa voz suave que solía usar cuando quería hacerme sentir culpable sin decirlo directamente. Brooke tuvo una idea, y pensé que debía comentártela antes de darle una respuesta final. Ya conocía ese patrón. Cuando mi madre empezaba con rodeos, significaba que estaba a punto de intentar convencerme de algo que, en condiciones normales, no tendría ninguna razón lógica para pedirme. Me apoyé en el respaldo del sillón, preparándome mentalmente. «Está bien, dime», respondí. Ella vaciló apenas un segundo, suficiente para confirmar mis sospechas.
Para la boda, estaba pensando que quizá podrías ayudar con algunos de los gastos. Fruncí el ceño al instante, sin entender qué estaba insinuando. ¿Gastos? ¿Qué clase de gastos? Nada exagerado, dijo rápido, con ese tono que mezcla cariño y manipulación pasiva. Solo un poco de apoyo. Es un evento importante, y con toda la presión que tienen ahora, Brooke y Mason podrían beneficiarse de que alguien de la familia les dé una mano. Tardé un par de segundos en procesarlo porque, aunque había aprendido a esperar cosas absurdas de mi familia, esto superaba todo. ¿Me estás pidiendo que pague la boda de mi hermana? No pagarla, corrigió enseguida. Solo colaborar con alguna parte. Podrías cubrir algo específico, como el fotógrafo, o tal vez la barra libre. Algo que haga el día especial para ellos. Cerré los ojos un momento, respirando hondo para no perder la calma. Mamá, ni siquiera me invitaron a la cena de compromiso. Brooke ni siquiera me apartó un asiento. Ay, no exageres, respondió con ese suspiro teatral que usaba para hacerme sentir inmaduro por reaccionar ante faltas evidentes. Ella me dijo cuál fue la razón. Me quedé en silencio, sabiendo que cualquier explicación sería igual de absurda que la solicitud inicial. Hubo una pausa prolongada. Larga. Tensa. Siempre te tomas todo tan personal, añadió, como si el problema fuera mi sensibilidad y no el trato desigual de años. Es tu hermana. Debes comprender. Ni una disculpa. Ni un reconocimiento al maltrato. Solo el mismo discurso gastado de siempre, que la familia es sacrificio, que debo ceder, que debo bajar la cabeza para que Brooke brille sin ser cuestionada. Ese favor que me pedía no era realmente una solicitud, era una obligación disfrazada, una expectativa que llevaba sobre mis hombros desde que éramos niños. Terminé la llamada diciendo que lo pensaría, aunque internamente ya sabía cuál sería mi respuesta definitiva. No. Un simple y contundente no. Pero la verdadera ruptura ocurrió 3 días más tarde. Esa noche estaba trabajando cuando recibí un mensaje de Lauren, solo un enlace, sin explicación alguna. Ella nunca hacía eso, así que lo abrí de inmediato. Y ahí estaba. La publicación más reciente de Brooke, un reel patrocinado por un servicio de organización de bodas. Mientras lo veía, sentí como se me tensaba la mandíbula. Brooke aparecía girando en un vestido blanco, posando bajo enormes candelabros, sincronizando una sonrisa perfecta con una melodía viral. Cada ángulo parecía estudiado para proyectar una vida que ella no tenía, pero que sabía vender muy bien. El texto del vídeo fue lo que me remató. No puedo esperar para casarme en el lugar de mis sueños. Mención especial a mi increíble hermano, Connor, por hacerlo posible. Me quedé inmóvil. Yo no había contribuido con nada. Ni un centavo. Ni una conversación al respecto. Ella había mentido públicamente. Había usado mi nombre para obtener credibilidad ante sus seguidores y para cerrar un trato comercial. Había fabricado una imagen que me involucraba sin mi consentimiento, aprovechándose de mi silencio y mi tendencia a evitar conflictos. No llamé. No envié mensajes. No busqué aclaraciones. Solo permanecí de pie frente a la pantalla, dejando que cada herida pasada, cada desaire que había minimizado durante años, subiera a la superficie. Una tras otra, como si toda mi vida hubiese estado esperando ese punto de quiebre. Por primera vez, no intenté justificarla. No traté de entenderla. No medí mis emociones. Solo acepté que había llegado al límite. Después de ver el vídeo, desconecté todo. Literalmente. Me tomé 3 días completos sin revisar mensajes, sin abrir redes sociales, sin interactuar con nadie. Guardé el teléfono en un cajón y lo dejé ahí como si fuera un objeto contaminado que necesitaba distancia para dejar de afectarme. Lauren estuvo presente en la forma exacta en la que necesitaba compañía. No presionó. No exigió explicaciones. Se acercaba, me preparaba té, se sentaba a mi lado en silencio, apoyaba su mano sobre la mía. Me daba espacio sin abandonarme, que era justamente lo que yo no había recibido de mi familia en años. Ella entendía lo que yo aún no había verbalizado, no era solamente vergüenza lo que sentía, sino un cansancio acumulado. Una decepción profunda, como si cada pieza de mi historia familiar hubiese estado sosteniéndose con hilos rotos. No estaba haciendo un espectáculo ni buscando castigo. Era un cierre silencioso, honesto, inevitable. Como una cuerda vieja que, tras décadas tensionada, finalmente se parte. Durante toda mi vida adulta había interpretado el papel del hijo comprensivo, del hermano accesible, del que nunca se quejaba ni causaba problemas. Había sido el que no incomodaba, el que apoyaba, el que siempre estaba disponible, incluso cuando nadie lo estaba para mí. Y de pronto, ahí estaba yo, sumergido en un silencio espeso, denso, y lo más sorprendente era que no quería que nadie de mi familia viniera a rescatarme. Cuando finalmente encendí el teléfono, casi me reí. 17 llamadas perdidas. 9 de mi madre. 4 de mi padre.
El resto eran números desconocidos, seguramente amigos de Brooke o personas intentando aclarar el rumor sobre el supuesto financiamiento. Había mensajes en el grupo familiar, capturas del vídeo, gente etiquetándome, comentarios elogiando mi generosidad. De verdad te luciste con ese regalo. Un hermano ejemplar. Eso sí es familia. Los leí con indiferencia, como si estuviera viendo comentarios sobre la vida de otra persona. De Brooke no había ni disculpa, ni rectificación, ni aclaración pública. Nada que reconociera la mentira. Solo un mensaje privado, tan breve como insultante. Es solo publicidad. No exageres. Ese mensaje fue la confirmación definitiva de lo que yo ya sabía, para ella no existía la línea entre imagen y respeto. Si la historia le servía, la contaba. Punto. Y aquel episodio no era aislado. Era parte de un patrón que había normalizado durante años, el portátil que revendió semanas después de que se lo regalara, la vez que dijo que estaba entre trabajos, cuando recién me habían ascendido, el cumpleaños que ignoró, los chismes, las versiones distorsionadas donde siempre quedaba como la protagonista admirable y yo como el relleno. Aquella noche, Lauren dijo algo que nunca olvidé. No puedes cambiar quiénes son. Pero sí puedes dejar de darles el escenario. Así que empecé por lo único que siempre me había negado a hacer, silencio absoluto. No di explicaciones. No busqué discusiones. Salí del grupo familiar. Silencié la cuenta de Brooke. Bloqueé a algunos de sus amigos que seguían etiquetándome en publicaciones relacionadas con la boda. Y entonces llegó una calma extraña. Incómoda al principio, porque era nueva. Parecía un autoexilio, como si estuviera castigándome al apartarme. Pero, poco a poco, ese silencio dejó de sentirse como aislamiento. Y empezó a sentirse como libertad. Como paz. Una paz que no había tenido en años. Durante ese periodo, empecé a hacer algo que llevaba años postergando, dedicarme tiempo de verdad. Tiempo sin interrupciones, sin el ruido constante de mi familia, sin llamadas, sin culpas. Simplemente espacio para mí. Me levantaba temprano y caminaba hasta la cafetería con Lauren, aunque ese día no trabajara. Recuperé el hábito de leer, empezando por esos libros que llevaba acumulando sin abrir. Me compré un cuaderno y comencé a escribir, no solo para desahogarme, sino para registrar objetivos, límites y costumbres que quería fortalecer. No sabía exactamente hacia dónde me llevaría todo eso, pero necesitaba reconstruirme desde algún punto. Curiosamente, lo primero que empezó a mejorar fue mi desempeño laboral. Al eliminar la carga emocional que antes arrastraba, mi mente quedó más despejada. Terminaba mis tareas con más rapidez, pedía nuevas responsabilidades sin dudarlo. Mi jefe se dio cuenta, y el director también. Durante una sesión de ideas presenté una propuesta para una nueva funcionalidad que, sin esperarlo, se convirtió en un proyecto completo. 2 meses después, yo mismo lo dirigía, sin escándalos, sin alardes, solo avanzando. No lo compartí con mis padres ni publiqué nada al respecto, lo mantuve como algo solo mío. Por esa misma época, Lauren y yo decidimos hacer una escapada de fin de semana. Nada de teléfonos, nada de fotos para redes sociales. Reservamos una pequeña cabaña al norte, un lugar rodeado de árboles y ventanas enormes que dejaban entrar toda la luz posible. Caminamos por senderos, cocinamos juntos, y tuvimos conversaciones profundas sobre lo que queríamos construir, no sobre aquello de lo que intentábamos escapar. Fue durante ese viaje que entendí cuánto me había reducido para encajar en espacios que ya no eran para mí. Permití que mi familia definiera mi valor durante tanto tiempo que olvidé que tenía derecho a vivir fuera del guión que ellos me asignaron. No era el hermano silencioso. No era un extra en la historia de nadie. Importaba, incluso si ellos no lo veían. Al regresar, algo en mí terminó de acomodarse. Dejé de esperar que las cosas fueran distintas y empecé a moverlas yo mismo. Abrí un correo separado solo para la correspondencia familiar, así podía decidir cuándo enfrentarla sin que invadiera mis días. Desvinculé mis redes de cualquier información laboral. Incluso hablé con Lauren sobre mudarnos un poco más lejos de la ciudad, a un sitio con más espacio y tranquilidad. Se le iluminó el rostro. En menos de una semana ya estábamos revisando alquileres. Mientras tanto, los preparativos de la boda seguían su curso, sin mí. No hubo actualizaciones, ni invitaciones, ni un simple ¿podrías ayudarnos con esto? Mi ausencia pasó inadvertida. O quizá la notaron, pero no les importó. Solo veía fragmentos en redes, la despedida de soltera de Brooke en Tulum, su sesión sorpresa de fotos en el lugar del evento, un vídeo probándose vestidos mientras lloraba emocionada, rodeada de amigas y, por supuesto, de mi madre. Yo no aparecía en nada. Y, por primera vez, esa ausencia no dolió. Se sintió como aire fresco. Hasta que, a principios de mayo, todo se quebró otra vez. Lauren y yo acabábamos de cenar cuando recibí un mensaje de voz de mi padre.
No de mi madre, lo cual ya era extraño. Él nunca había sido emocional, pero su voz sonaba tensa, demasiado baja. Connor, escucha, sé que las cosas han estado raras, pero necesitamos hablar de la boda. ¿Pasó algo? Llámame. Me quedé paralizado. Lauren dejó su vaso a medio camino, observándome con atención. ¿Qué ocurrió? Le puse el mensaje. Frunció el ceño. ¿Crees que es cierto o es otra de sus tácticas? Solo hay una manera de averiguarlo, respondí. Lo llamé. Contestó antes del primer timbre. Hola, hijo, dijo fingiendo naturalidad. Gracias por devolver la llamada. Tomó aire. No quiero meterte en nada, pero Brooke está en un problema ahora mismo. ¿Qué tipo de problema? Soltó un suspiro largo. El lugar del evento se cayó. Me quedé inmóvil. ¿Cómo que se cayó? El contrato, bueno, técnicamente no era un contrato real. Ella publicó sobre el sitio para una colaboración antes de reservarlo de verdad. Creyeron que estaba confirmado porque los etiquetó y envió algunos correos, pero nunca pagó el depósito. Ahora están completos y no tienen espacio para la boda. Me quedé callado. Él continuó. Está perdiendo la cabeza. Tu madre intenta tranquilizarla, pero la situación es mala. Está hablando de posponer todo. Hubo una pausa. La parte verdadera del mensaje llegó enseguida. Cree que quizá podrías ayudar. Eres organizado, trabajas con esas cosas de tecnología. Tal vez podrías encontrar una solución o hablar con alguien. Tenemos que apoyarnos, Connor. Y ahí estaba de nuevo. La audacia. La costumbre de verme como recurso utilizable. Me apartaron. Me ignoraron. Permitieron que Brooke arruinara mi reputación por una colaboración. Pero ahora que su castillo de fantasía se derrumbaba, recordaban que yo existía. Que yo era fiable. Que yo no causaba problemas. Que podían usarme una vez más. No respondí de inmediato. Lauren me miraba sin decir nada. No hacía falta, sabíamos que no habían aprendido absolutamente nada. Quizá ya era hora de que lo hicieran. No le dije que no. No al instante. Y eso lo desconcertó. Esperaba que lo rechazara de inmediato, especialmente después de todo lo que había ocurrido. Y probablemente lo habría hecho unos meses antes. Pero algo había cambiado. El silencio, comprendí, no siempre significa rendición. A veces es estrategia. Déjame pensarlo, dije. Y él lo creyó. Por completo. En los días siguientes comenzaron a llegar mensajes. De mi madre, de Brooke, incluso de Mason, lo cual era insólito. Todos con el mismo tono excesivamente amable, desesperado, cargado de falsa gratitud. Mi madre. Cariño, sé que hemos tenido diferencias, pero tu hermana te necesita mucho. Está muy estresada. Por favor, considéralo. Brooke. ¿Podemos hablar? Sé que las cosas se complicaron, pero sigues siendo mi hermano mayor. Te extraño. Mason. Hey, hermano. Respeto total si puedes ayudar. Brooke está colapsando. Confía en ti. Era casi cómico ver cómo esas mismas personas que quemaron el puente intentaban reconstruirlo de golpe usando cumplidos y emojis. Aún así, no respondí. En vez de eso, investigué. Revisé todos los lugares disponibles en un radio de más de 300 kilómetros que pudieran recibir una boda del tamaño que quería Brooke con menos de 3 meses de anticipación. Como imaginaba, había muy pocos, y desde luego ninguno con el nivel de lujo que ella exigía. Quería lámparas de cristal, pisos de mármol, ventanales altos, básicamente una fantasía perfecta para fotos. Lo que enfrentaba en ese momento era más parecido a un almuerzo al aire libre con sillas plegables. Y entonces entendí lo esencial, Brooke no deseaba casarse. Deseaba aparentar que se casaba. Lo que le importaba era la estética, la escena, la imagen cuidadosamente presentada. No el compromiso, no el futuro. La función. La boda que Brooke había construido no existía en el mundo real, vivía en su cuenta de redes sociales. Ahí era donde mostraba la versión idealizada de su vida, cuidadosamente editada para transmitir una perfección que nunca había tenido. Cada publicación estaba estratégicamente diseñada, desde los hashtags hasta los acuerdos con marcas que fingían espontaneidad. En esa esfera virtual, ella era la protagonista absoluta, y su matrimonio no era más que el episodio final de una temporada que llevaba años produciendo. La ceremonia auténtica, la del día señalado, no era más que el soporte físico para su fantasía digital. Y lo sabía, si ese capítulo no salía impecable, toda su narrativa se fragmentaría. Justamente por eso encontré una oportunidad. Una grieta. Tomé el teléfono y marqué a Ethan Callahan, uno de esos tipos que parecen tener un pie en cada círculo social importante sin esfuerzo aparente. Había salido un tiempo con la mejor amiga de Lauren, y desde entonces se había convertido en un intermediario casi mítico,
conseguía reservas imposibles, solucionaba crisis de último minuto, coordinaba eventos caóticos sin despeinarse. No sabías si era coordinador, relaciones públicas, gestor o un híbrido raro que funcionaba en todos los niveles. Pero si necesitabas algo difícil, lo llamabas a él. Aunque apenas habíamos coincidido un par de veces, respondió como si nos conociéramos de toda la vida. Connor, ¿qué pasa? ¿Ya vas a dar el gran paso y proponerle matrimonio a Lauren? Me solté a reír. Todavía no. Esto es sobre Brooke. Le expliqué lo sucedido con la caída del lugar donde se casaría, como ella estaba entrando en pánico porque todo en su vida dependía de que ese montaje perfecto no se viniera abajo. No le di todos los detalles, pero sí lo suficiente para que entendiera la urgencia. Le pregunté si tenía algo disponible, aunque fuera algo poco convencional. La temporada está saturada, respondió tras una larga pausa. Todos están organizando bodas atrasadas, encuentros familiares, aniversarios. No queda casi nada. A lo sumo tengo 2 fines de semana libres, pero en horarios ridículos. Define ridículos. Viernes a media tarde, o domingos al mediodía. Ya sabes, los horarios que nadie quiere. Asentí mentalmente. Me interesa un lugar que solo necesite verse increíble en fotos. No importa si no funciona bien para recibir invitados. Hubo un silencio más extenso, como si estuviera revisando mentalmente opciones que normalmente no ofrecería a nadie. Iba a guardarlo para otro cliente en el futuro, pero existe una posibilidad. Un salón nuevo, una enorme finca convertida en recinto para eventos. Está como a 1 hora de la ciudad, y aunque todavía está en plena renovación, es de esos lugares que se ven espectaculares incluso vacíos. Me describió la propiedad, un edificio señorial cubierto de hiedra, una escalera central impresionante, un invernadero antiguo con techos de cristal, grandes ventanales, jardines extensos. El dueño ya recibe consultas, pero no está tomando reservas para esta temporada. Oficialmente, nadie puede rentarlo ahora, añadió. Brooke jamás lo conseguirá. Pero si tú le dices que tienes una conexión. Sonreí sin poder evitarlo. Eso es todo lo que necesito. Después de colgar, respiré hondo y pasé a la segunda parte del plan, llamar a Ryan Donnelly, mi primo. Ryan era un fotógrafo talentoso, reconocido por su habilidad para capturar emociones genuinas incluso en eventos superficiales. Trabajaba en bodas, conciertos, sesiones privadas, y aún así, durante años había sido ignorado por el lado de la familia que siempre orbitaba alrededor de Brooke. Desde que Ryan salió del closet, lo habían tratado como si llevara un recordatorio incómodo colgado del cuello. Brooke, en particular, solía evitarlo. Incluso una vez lo desinvitó a su brunch de cumpleaños porque podía poner tensa a la abuela. Cuando le describí lo que estaba montando, explotó en carcajadas. ¿Quieres que forme parte de la caída del imperio de Brooke? Piénsalo como una obra conceptual, respondí. Cuenta conmigo. No sabes cuánto me alegra colaborar en esto. Lauren también se involucró, aunque no necesitó toda la explicación. Bastó con que me viera concentrado, con esa mezcla de cansancio y decisión que uno desarrolla después de años siendo el soporte silencioso de una familia que solo te busca cuando necesita algo. No me cuestionó. No se burló. Simplemente entendió que esto era más profundo que una broma pesada. Era una forma de romper con el papel en el que me habían encasillado desde la infancia. Dedicamos días enteros a planificar. Horas frente al ordenador creando archivos, escenarios alternativos, planes de contingencia. Elaboré hojas de cálculo, cuentas falsas, mensajes automáticos, correos simulados con direcciones inventadas. Contacté proveedores fingiendo ser asistentes especializados, dejé reservas incompletas para que parecieran reales pero no se confirmaran, envié recomendaciones falsas disfrazadas de favores. Todo lo suficiente para que Brooke creyera que tenía el control, sin tenerlo realmente. Cuando finalmente acepté uno de sus mensajes, Brooke cambió el tono por completo. Connor, eres increíble. No sé por qué dejamos de hablar tanto. La respuesta me provocó una risa muda. No extrañaba nuestra comunicación, extrañaba la utilidad que representaba. Para ella, no era un hermano, sino una extensión funcional. Y esa era la pieza exacta que estaba usando ahora. Le envié fotos del lugar que Ethan Callahan me había mostrado, filtradas cuidadosamente para ocultar cualquier señal de las renovaciones en curso. Le dije que tenía un contacto que podía conseguirle un hueco exclusivo. Preparé un correo con tono profesional, logos simulados, un PDF que imitaba una factura preliminar. Todo tan bien armado que no dejó espacio para la duda. Esa misma noche lo publicó en todas sus plataformas. Estoy tan agradecida con mi hermano Connor por conseguirnos el lugar de nuestros sueños. Lauren y yo lo vimos mientras cenábamos. Ella me observó con mezcla de asombro y alarma. Empieza a dar miedo lo bueno que eres en esto. Es la idea, respondí.
Una semana después, Brooke volvió a escribirme para pedirme ayuda con el fotógrafo. Afirmé que sí sin dudar. Le envié la página de Ryan Donnelly bajo un nombre ficticio, describiéndolo como un talento emergente con un estilo único y delicado. Brooke quedó maravillada, llamó mágicas a sus fotos y dijo que sentía la verdadera esencia del amor en ellas. Irónico, no sabía que estaba eligiendo al mismo primo que había tratado como una incomodidad familiar. El último componente llegó con la lista de regalos. Brooke había armado una colección absurda, electrodomésticos de lujo, dispositivos que no necesitaba, un fondo para una luna de miel espectacular, enlaces para una escapada romántica y, como no, la propuesta de Mason de agregar una consola de videojuegos y zapatillas de diseñador. Lo compartieron en el chat familiar con un mensaje meloso, mientras mis padres presumían haber aportado $2000 al fondo de viaje. Lauren y yo creamos entonces una segunda lista idéntica en diseño, pero radicalmente distinta en contenido. Al inicio incluimos objetos aparentemente normales, pero conforme avanzabas en la lista, te encontrabas con un catálogo cada vez más insólito, un prensador de ajo bañado en oro, un smoking para un perro inexistente, un cactus de apoyo emocional demasiado caro, baberos para adultos, una tabla personalizada que decía la zona de la carne de Mason, y, al final, una foto mía enmarcada con la frase, porque nada de esto sería posible sin Connor. La hicimos pública y dejamos que la red se encargara. No pasaron más de 2 días hasta que empezaron a aparecer capturas de pantalla, publicaciones burlonas, comentarios confundidos. Brooke ni siquiera lo notó al principio, ocupada como estaba compartiendo historias sobre la degustación de su pastel soñado. Pero el impacto se acercaba. Cada pieza estaba colocada, el lugar inexistente, el fotógrafo con una cuenta pendiente, la lista de regalos que empezaba a convertirse en un meme. Solo quedaba aguardar el día exacto, el momento en el que su enorme montaje se vendría abajo como una escenografía mal asegurada. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía culpable. Sentía alivio. La boda estaba prevista para el 17 de junio, un sábado cálido de principios de verano, justo el tipo de día que muchas novias de redes sociales imaginan como perfecto para llenar de fotografías sus perfiles. Durante un mes entero, Brooke había estado publicando un conteo regresivo diario. Etiquetaba a los proveedores, dejaba ver fragmentos controlados del vestido, solo lo justo para generar expectativa, decía, y repetía constantemente que su enlace sería el evento del año. Incluso llegó a mostrar el lugar elegido para la ceremonia 3 veces en la misma semana, siempre con la misma frase, manifestando magia, seguida de un crédito hacia mí. Según ella, yo era el héroe del proceso, el hermano responsable, el solucionador de problemas, el MVP de la boda. Mi nombre aparecía en los pies de foto, en los comentarios y hasta en una publicación de un blog de planificación de bodas donde logró que la mencionaran. Todo aquello, por supuesto, estaba construido sobre una mentira. Su audiencia, unas 43.000 personas en ese momento, estaba entusiasmada. Mi familia también. Mi madre incluso me dejó un mensaje de voz sonando emocionada, casi sin aliento. Cariño, estoy tan orgullosa de ti, realmente ayudaste a tu hermana. Esta boda va a ser perfecta. Por un instante sentí algo parecido a culpa. Solo un instante. La noche anterior al gran día, Brooke me escribió 3 veces. El último mensaje decía, no puedo esperar a abrazarte mañana. De verdad nos salvaste. No sé cómo podría pagarte esto algún día. No contesté. Ya tenía claro lo que iba a pasar. La ceremonia debía comenzar a las 4 de la tarde en punto. Sin embargo, Lauren y yo nos presentamos a las 4:30, pero no en el lugar del evento, porque eso habría sido imposible. Estábamos sentados en una cafetería a 2 cuadras de la finca que Brooke aseguraba haber reservado. A las 3:45, Ryan Donnelly me escribió. Estoy aquí. No hay nada preparado. Ella está perdiendo la cabeza. Todos están en el estacionamiento. No pude evitar reírme mientras sostenía mi taza. A las 4:15, el caos ya era absoluto. La propiedad ni siquiera estaba abierta al público ese día. Las puertas estaban cerradas y el propietario, que no tenía idea de quién era Brooke ni quién era Mason, llamó a seguridad cuando vio a un grupo de invitados entrar sin autorización. Yo ya me lo esperaba. Una semana antes había enviado un correo anónimo al administrador del lugar desde una cuenta temporal. En el mensaje advertía sobre una supuesta influencer que podría intentar usar las instalaciones sin permiso, e incluía capturas de pantalla de las publicaciones donde Brooke aseguraba tener la fecha reservada. Su respuesta fue clara, no permitirían ningún intento de uso indebido. Así que, cuando llegó el día, el personal de seguridad estaba preparado. A las 4:18, Brooke subió una historia, un selfie con el texto "Pequeño drama con el lugar". En breve, jajaja. Su tono seguía siendo ligero, intentando mantener la fachada,
como si aún pudiera controlar la narrativa. Pero muy pronto todo comenzó a derrumbarse. Los invitados llamaban confundidos. Los proveedores estaban desorientados y llegaban tarde, los padrinos sudaban bajo el traje y la abuela tuvo que regresar al vehículo con aire acondicionado para evitar el calor. Las 5 damas de honor permanecieron de pie sosteniendo ramos falsos destinados a un evento inexistente. Y Brooke, ella estaba entrando en pánico. A las 4:32 me llamó. No respondí. Insistió varias veces, y luego llegaron los mensajes. Connor, ¿dónde estás? Silencié el teléfono. Lauren me miró levantando una ceja. ¿De verdad cree que aparecerás? Murmuró. Todavía piensa que voy a arreglarlo, respondí. Para las 5 de la tarde, la mitad de los invitados ya se había marchado. Ryan Donnelly me seguía enviando actualizaciones acompañadas de fotos, panorámicas del lugar con los asistentes dispersándose, completamente opuesto al ambiente de cuento de hadas que Brooke había planeado. Entre esas imágenes hubo una que se volvió mi favorita, Brooke de pie frente a los portones cerrados, sosteniendo el vestido para que no rozara el suelo, con el maquillaje corrido y gritando al teléfono, mientras Mason, detrás de ella, se frotaba las sienes con la expresión de un hombre empezando a cuestionarse demasiadas cosas. Le mandé esa foto a Lauren para que la guardara. A las 6, todo había terminado. No hubo plan alternativo, ni ceremonia, ni recepción bajo luces colgantes. Solo quedaron 200 personas confundidas o ligeramente divertidas, algunas incluso publicaron contenido sobre la boda que nunca fue. El hashtag #Han Mason comenzó a circular, por las razones equivocadas. Esa noche, Brooke subió una historia con una pantalla completamente negra y una frase. Respeten nuestra privacidad en este momento. Me reí tanto que terminé con lágrimas en los ojos. Las consecuencias no tardaron. En 48 horas, varias marcas con las que colaboraba se distanciaron o cancelaron contratos. Algunas le escribieron preguntando por qué habían sido etiquetadas en un post falso sobre el lugar. Una aplicación de planificación de bodas publicó un comunicado. Fuimos engañados por información incorrecta proporcionada por una clienta. La colaboración termina de inmediato. En menos de una semana perdió casi 7.000 seguidores. Aunque eso era solo lo superficial. En casa, el impacto fue aún más profundo. Yo sabía que tarde o temprano recibiría una llamada de mi madre. Cuando llegó, su tono no era de enojo ni de tristeza. Era decepción, pero dirigida hacia mí. No entiendo cómo dejaste que esto se descontrolara, Connor, me dijo. Sabías que estaba pasando por mucho. Sabías cuánto significaba esto para ella. Me quedé en silencio unos segundos antes de preguntar. ¿Alguna vez te dijo que la reserva del lugar era falsa? Bueno, no. ¿Te mencionó que yo no había pagado nada, a pesar de que lo decía en cada publicación? ¿Vaciló? Ese no es el punto. Pero sí lo era. Después de otro silencio, añadió con voz baja. ¿Entonces, sí lo saboteaste? No respondí de manera directa. Solo dije. Brooke lleva años mintiendo, pisoteando a quien se interpone en su camino, y ustedes siempre la han defendido. Lo único que hice fue dejar que el mundo viera lo que nosotros veíamos desde hace mucho. Mi madre no dijo más. Colgó. Brooke intentó controlar la situación. 2 días después publicó un vídeo con lágrimas ensayadas, sentada en su sofá, con la iluminación suave de siempre. Habló de traiciones, de sentirse atacada, de que alguien cercano había destruido su boda. No mencionó mi nombre, pero no hacía falta. Los comentarios fueron implacables. Chica, fingiste tu propia boda. Esto es puro karma. Las influencers están perdiendo la cabeza. Yo jamás publiqué nada al respecto. Ni una aclaración, ni una réplica. No hacía falta. La verdad ya estaba haciendo su trabajo. Una semana después, mientras revisaba el buzón de la nueva casa, encontré un sobre sin remitente. Lo abrí sin pensar demasiado. Al desplegar el contenido, solté una risa que me salió casi sin querer. Ryan Donnelly había impreso una de las fotos que tomó ese día. Brooke frente al portón cerrado, sosteniendo el vestido como si aún pudiera salvar algo, con el delineador corrido y Mason detrás, reducido a un gesto de agotamiento absoluto. Había añadido una nota escrita a mano, para tu colección de momentos inolvidables. No la colgué para burlarme, sino para recordar algo importante. En ocasiones no hace falta levantar la voz ni entrar en discusiones interminables. A veces basta con hacerse a un lado y dejar que la verdad, tarde o temprano, haga su propio trabajo. Después de todo ese desastre, mi vida tomó un rumbo inesperadamente tranquilo. Lauren y yo terminamos instalándonos en un lugar mucho más en armonía con lo que queríamos, calles silenciosas, árboles altos y una sensación constante de empezar de cero. Las primeras semanas fueron un respiro que no sabía cuánto necesitaba. No hablo mucho de Brooke ahora. Tampoco es que necesite hacerlo. Su presencia se diluyó por sí sola,
Como ocurre con todo lo que está construido sobre apariencias. Cada vez que me topo con alguna figura en redes sociales proyectando una vida perfecta, esa que bro que intentaba vender, me viene a la mente lo fácil que es extraviarse buscando aprobación en todas partes menos en uno mismo. Y en contraste recuerdo algo distinto, lo liberador que fue, por primera vez en mucho tiempo, no cargar con expectativas ajenas, no servir de sostén para un espectáculo que jamás me perteneció. Entendí que mi valor no dependía de a cuántas personas agradara ni de cuántos problemas solucionara en silencio. Lo que gané no fue venganza. Fue espacio. Fue calma. Fue la claridad de saber que, al final, había recuperado algo que llevaba años extraviando sin darme cuenta, mi propio lugar en mi vida. Y nada, ni una boda fallida, ni el ruido de las redes, ni las quejas de mi familia, podía compararse con eso.